¿Alguna vez te has preguntado cómo pudo nacer el mal en un lugar perfecto? ¿Cómo seres creados para servir al Altísimo se atrevieron a rebelarse contra Él? Si incluso en el cielo hubo rebelión, ¿qué nos revela eso sobre el mundo espiritual que nos rodea? Existe un misterio oscuro y poco comprendido que comenzó mucho antes de la caída del hombre. Un misterio que involucra la antigua gloria de Lucifer, su creciente vanidad y la guerra que estalló entre los ejércitos celestiales. Un drama celestial, tan real como invisible, que sigue afectando tu vida hasta hoy, aunque no lo percibas. En este video descubrirás lo que realmente enseña la Biblia sobre los ángeles caídos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué se rebelaron? Y cómo esto revela la esencia del orgullo y la caída, no solo de los ángeles, sino también del ser humano. Hablaremos del origen del mal, del papel de Satanás y sus seguidores, y de cómo esto se conecta con las luchas espirituales que enfrentas cada día. Esta historia no es una fantasía, es una poderosa advertencia, porque si hasta los ángeles perfectos cayeron por causa del orgullo, ¿qué posibilidades tenemos nosotros si no estamos firmes en la humildad y la verdad? Hay cosas que Dios quiere revelarte hoy, verdades que pueden abrir tus ojos espirituales para ver lo que está detrás de las batallas invisibles en tu vida. Pero antes de continuar, comenta aquí abajo: Señor, abre mis ojos espirituales. Esa es una declaración de fe. Y cuando comentas, YouTube entiende que este contenido es relevante y difunde este mensaje a otras vidas que también necesitan esta alerta espiritual. Dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal y recuerda, cuando haces eso, te conviertes en parte activa de la obra de Dios en este mundo digital. Estás ayudando a predicar el Evangelio a quienes más lo necesitan. Y te felicito por eso. Pocos tienen el valor de buscar respuestas profundas y espirituales. Tú eres uno de esos pocos. Y quien busca con un corazón sincero, encuentra. Piénsalo conmigo. Si hasta los cielos presenciaron una guerra espiritual, ¿qué nos enseña eso sobre los conflictos de nuestra propia alma? Quédate conmigo hasta el final de este video y prepárate. Vas a comprender cosas que nunca habías percibido y eso puede cambiar tu forma de luchar contra el mal y de caminar con Dios. Ahora sí, que el Espíritu Santo nos guíe. Comencemos este estudio. La caída de Lucifer, el orgullo que precede a la ruina. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. La historia de la rebelión celestial comienza con un ser de gloria indescriptible. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, no fue creado como un villano. Al contrario, era un querubín ungido, revestido de sabiduría y belleza, establecido en el monte santo de Dios. Ezequiel 28:14. Su brillo era tan intenso que por mucho tiempo resplandecía como la misma expresión de la gloria divina. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué puede corromper a un ser tan perfecto? La respuesta es tan aterradora como reveladora: el orgullo. La Escritura en Ezequiel 28:17 nos dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Fue en el momento en que Lucifer volvió su admiración hacia sí mismo, deseando ser como el Altísimo, Isaías 14:14, que comenzó su ruina. No quería solo reflejar la gloria de Dios, quería tomarla para sí. Ese es el peligro silencioso del orgullo. Se oculta en cosas buenas, talento, belleza, sabiduría, y susurra que ya no necesitamos a Dios, que somos suficientes por nosotros mismos. Esta no es solo la historia de un ángel rebelde, es un espejo. ¿Cuántas veces la semilla del orgullo ha intentado brotar dentro de nosotros? ¿Cuántas veces hemos deseado reconocimiento, control o incluso
ser como Dios. Pero, ¿a nuestra manera? Tal vez estás enfrentando una lucha que se origina justamente ahí, en las expectativas heridas, en el deseo de tener la razón, de ser el centro, de vencer con tus propias fuerzas. Pero la verdad es clara. Antes de la caída viene el orgullo. Y Dios, en su santidad, no comparte su gloria con nadie. Pero aquí está la buena noticia. Aunque el orgullo destruye, la humildad reconstruye. Si hay orgullo oculto en tu corazón, hoy es un día de liberación. El mismo Dios que arrojó a Lucifer del cielo te está dando ahora la oportunidad de arrojar fuera ese veneno de tu espíritu antes de que destruya tu camino. Si esta palabra está hablando a tu corazón, comparte este video con alguien ahora mismo. Muchos están siendo seducidos por las mismas mentiras que engañaron a Lucifer. Compartir este mensaje puede ser lo que abra los ojos espirituales de alguien que amas. Sé instrumento de Dios. La guerra en el cielo. La rebelión que partió los cielos. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Apocalipsis 12, 7. O imagina, por un momento, el cielo, el lugar de orden, santidad y luz plena, convirtiéndose en el escenario de una guerra espiritual. Esto no es una metáfora, es una realidad registrada en las Escrituras, una rebelión tan profunda que sacudió las estructuras de la eternidad, un levantamiento contra el mismo trono de Dios. El libro de Apocalipsis nos transporta al momento exacto en que esta rebelión estalló. Lucifer, ahora llamado el dragón, ya había contaminado a 1/3 de los ángeles con su mentira. Se unieron a él en su insurrección contra el Creador. Este pasaje revela algo impactante. Los ángeles pueden tomar decisiones, y algunos, aun contemplando la gloria del Altísimo, eligieron rebelarse. Esta guerra no fue física como las conocemos, sino espiritual. Un conflicto de voluntades, de propósitos, de lealtad. Miguel, el arcángel de la guerra espiritual, lidera a los ángeles fieles, y la Biblia es clara. El dragón y sus ángeles no prevalecieron. Aquí hay una revelación poderosa. La verdad siempre prevalece. No importa cuán numeroso o poderoso parezca el enemigo, si estás del lado de Dios, estás del lado de la victoria. Satanás fue expulsado, lanzado a la tierra, y con él sus ángeles caídos, ahora convertidos en demonios. Pero si esta guerra ocurrió en el cielo, imagina la intensidad de la batalla aquí en la tierra. Esta batalla continúa, ocurre detrás del telón de nuestra realidad, influenciando decisiones, intentando provocar destrucción emocional y distracción espiritual. Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Estos mismos seres que una vez lucharon contra Dios. Y ahora están aquí, dispersos, actuando, tratando de generar confusión, apostasía, orgullo y destrucción en las almas humanas. Pero la autoridad del nombre de Jesús, que triunfó en la cruz, sigue siendo nuestra fortaleza. Cuando nos posicionamos en fe, usamos la armadura de Dios y resistimos, el enemigo no prevalece, igual que en el cielo. Por eso este estudio es tan importante. No solo revela lo que pasó, sino lo que está pasando. Y revela algo más. Tú estás involucrado en esta guerra, lo quieras o no. Lo que decidas hoy, andar en la luz o en la oscuridad, determina de qué lado de la batalla estarás. Y por favor, entiende esto. El mal no comenzó aquí, pero su derrota ya ha sido decretada. Solo tienes que elegir el lado correcto. Comenta ahora: estoy del lado de la luz. Sí, escríbelo aquí en los comentarios.
Cuando declaras esta verdad, estás confesando públicamente tu fe. Y los cielos se alegran por cada guerrero que se posiciona con Miguel, con los ángeles fieles, con el reino de Dios. El origen del mal, el deseo de ser como Dios en el corazón del misterio de los ángeles caídos. Existe una semilla antigua, peligrosa e insidiosa, el deseo de ser como Dios. Ese fue el detonante de la rebelión. Esa fue la chispa que inflamó el orgullo de Lucifer. Y esa sigue siendo hasta hoy la misma raíz que alimenta el mal en el mundo. Isaías 14:13-14 nos muestra el discurso interno de Lucifer antes de la caída. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Observa, no es solo un intento de usurpación, es una transformación de identidad. Lucifer ya no quería simplemente servir, quería ser servido. Ya no quería reflejar la gloria, quería poseer la gloria. Ese deseo de autonomía absoluta es el núcleo de la rebelión. No solo contra Dios, sino contra la misma verdad de la creación. Porque todo lo que existe depende de Dios, y la criatura jamás podrá ocupar el lugar del Creador. Esa misma distorsión se repite en la tentación del Edén. Seréis como Dios, dijo la serpiente a Eva. La misma mentira, la misma propuesta, desobedecer, romper la sumisión, intentar alcanzar por fuerza lo que solo la gracia puede conceder. Lo que vemos, entonces, es que el mal no nace de la creación en sí, sino de la distorsión de la libertad. Dios dio libre albedrío a los ángeles y a los hombres, y fue ese don que debería expresar amor y lealtad, el que Lucifer utilizó para generar oposición, envidia y corrupción. Al desear ser como Dios, Lucifer cometió el error de invertir el orden espiritual. Puso el yo por encima del tú, la voluntad propia por encima de la voluntad divina. El resultado, caída, ruina, expulsión. Y ese patrón sigue actuando hoy. Cada vez que ponemos nuestros deseos por encima de la palabra, cada vez que rechazamos la obediencia, estamos repitiendo, en menor escala, la misma tragedia que comenzó en el cielo. Por eso la caída de Lucifer no es solo una historia lejana, es una advertencia actual, un espejo para nuestro corazón. El origen del mal, por tanto, no está en algo creado por Dios, porque todo lo que Él creó era bueno, sino en el mal uso de la libertad. Dios permitió la existencia de la elección para que el amor fuera real. Pero con la elección viene la responsabilidad, y este es el punto clave. Lucifer eligió rebelarse, y por eso fue arrojado abajo. El mal no es eterno. Tuvo un comienzo y tendrá un fin, y todos aquellos que opten por seguir el camino de la autoexaltación tarde o temprano caerán de la misma manera. Pero Dios, en su misericordia, ofrece un camino de regreso. No por altivez, sino por humildad. No por imposición, sino por arrepentimiento. No por querer ser como Dios, sino por desear ser hijos de Dios. Hay una lección profunda aquí. Cuando nos contentamos con ser siervos, Dios nos exalta como hijos. Pero cuando buscamos ser reyes por nuestra cuenta, terminamos esclavos de nuestra propia vanidad. La transformación de los ángeles en demonios, de siervos de la luz, a la sombra de la condenación, pocos conceptos son tan perturbadores y al mismo tiempo tan reveladores espiritualmente como este, ángeles que se convirtieron en demonios. Es una idea tan impactante que, al reflexionar profundamente, sentimos un peso espiritual sobre el alma. ¿Cómo puede un ser que un día caminó en la presencia del Eterno, que adoraba delante del trono, ahora vivir para el engaño, la destrucción y el caos?
La Biblia no nos da todos los detalles, pero nos ofrece fragmentos intensos, como Apocalipsis 12:4, que menciona que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, una imagen simbólica ampliamente interpretada como referencia a los ángeles que se rebelaron con Lucifer. Estos ángeles, al rechazar su posición, su misión y su esencia, perdieron más que la gloria celestial, perdieron su identidad. Y en la eternidad, cuando alguien se desconecta de su esencia original en Dios, lo que queda es solo oscuridad. Estos seres caídos no se convirtieron simplemente en desobedientes, se transformaron en enemigos de la verdad, instrumentos del engaño, arquitectos de la perdición. Judas 1:6 profundiza esta realidad al decir que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto nos muestra que su caída no fue solo moral, sino existencial. Cruzaron un punto sin retorno. Piensa en esto. Cada uno de esos seres conocía, veía y comprendía la gloria de Dios. Aún así, eligieron oponerse. Y esa decisión, tomada con plena conciencia, no solo los apartó del cielo, sino que dio origen a un nuevo tipo de criatura, el demonio, un espíritu que vive para resistir, corromper y acusar. Y aquí encontramos algo impactante. Muchos de estos seres hoy influyen en sistemas, ideas, comportamientos e incluso religiones falsas. Operan tras bastidores en el mundo natural, intentando replicar en la vida de los hombres el mismo error que cometieron en el cielo. Buscan arrastrar a otros con las mismas mentiras: autonomía, gloria propia, rebelión. Pero Dios no los dejó sin restricción. En Marcos 5 vemos cómo los demonios se someten a la autoridad de Jesús. Y en Santiago 2:19 está escrito que los demonios creen y tiemblan. Esto nos muestra dos verdades profundas. Ellos conocen la verdad y la temen, pero están encadenados al engaño que eligieron. Esta realidad espiritual debe alertarnos. No estamos tratando con fuerzas neutras. La caída de los ángeles originó una guerra espiritual constante y real. Y el blanco de esa guerra es el alma humana. El mismo orgullo que los llevó a la condenación eterna es el que intentan sembrar en los corazones humanos cada día. Por eso, la Biblia nos llama a la vigilancia, no solo a conocer esta realidad, sino a resistirla con fe, santidad y comunión con el Espíritu Santo. Quien conoce el patrón de la caída aprende a evitar el mismo camino, y quien vive en la luz expone y vence las tinieblas. Lo más impactante es entender que Dios eligió salvar al hombre, pero no a los ángeles caídos. Ellos no tienen redención, pero tú sí. Esto nos recuerda cuán valiosos somos ante el Padre. Tú tienes una oportunidad que ni siquiera los ángeles caídos tuvieron. Una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva esperanza. Valora esto, porque donde muchos cayeron y jamás pudieron volver, tú has sido llamado a levantarte y a permanecer para siempre al lado del Rey. Las estrategias de los ángeles caídos, el reino de las tinieblas, en acción la caída de los ángeles, no los volvió inactivos. Al contrario, los transformó en estrategas del engaño, trabajando continuamente para cegar el entendimiento de los hombres y alejarlos de la luz. Desde su expulsión del cielo, estos seres operan de manera sutil, organizada y muchas veces disfrazada, como dice Pablo en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Actúan en diferentes niveles,
no se limitan al ámbito individual de la tentación, sino que influyen en sistemas, estructuras de pensamiento, ideologías e incluso movimientos religiosos falsos. Apocalipsis 16:14 los llama espíritus de demonios que hacen señales, advirtiéndonos que no todo milagro ni toda manifestación espiritual proviene de Dios. Hay un teatro del engaño montándose constantemente a nuestro alrededor. Estos seres caídos operan con autoridad limitada pero con gran astucia. Observan nuestras debilidades, examinan nuestros comportamientos y construyen lazos invisibles. Ciclos de pecado, opresión emocional, vicios, confusión espiritual. Son expertos en transformar heridas en fortalezas, en convertir traumas en prisiones. ¿Y cómo resistir tanta sutileza? La Biblia nos da la respuesta: vigilancia y sobriedad. 1 Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, no puede tocar a todos, busca brechas. El secreto es cerrar las puertas espirituales, puertas como el orgullo, la amargura, la mentira, la pornografía, la religiosidad sin intimidad, el resentimiento. Cuando un corazón se contamina, se vuelve territorio vulnerable. Por eso los ángeles caídos prefieren trabajar en la oscuridad. No les gusta ser revelados, porque la revelación rompe el ciclo. ¿Te has detenido a pensar cuántos pensamientos que crees que son tuyos en realidad fueron sembrados? ¿Cuántos sentimientos de culpa, miedo o inferioridad pueden tener su origen en dardos espirituales lanzados por estos espíritus malignos? Efesios 6 nos muestra que hay una armadura espiritual disponible para los hijos de Dios. No es simbólica, es práctica, y cada pieza debe ser usada. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Estas son tus defensas, y la oración, constante y vigilante, es lo que mantiene viva esa armadura. Tú no estás indefenso. La rebelión en el cielo produjo el reino de las tinieblas, pero la obediencia de Cristo en la cruz derrotó ese reino. Y ahora todo aquel que está en Cristo tiene autoridad para resistir, discernir y vencer. Si esta palabra abrió tus ojos espirituales, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí, cada video es un arma espiritual, un alimento sólido, un faro en medio de la oscuridad. Al suscribirte, te posicionas entre los que eligen vivir con discernimiento y luz. Y más aún, fortaleces una comunidad de creyentes que desea juntos comprender las realidades espirituales con profundidad y reverencia. El juicio final de los ángeles caídos, la condenación irrevocable, el destino de los ángeles caídos está sellado. Aún pueden actuar, engañar, atacar e influenciar, pero su sentencia ya ha sido decretada y es irreversible. Esta certeza no solo refuerza la justicia de Dios, sino que también revela la urgencia del tiempo en que vivimos. Ellos saben que les queda poco tiempo y por eso su furia es grande. Jesús dijo en Mateo 25:41 que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Esto ya nos muestra algo importante. El infierno no fue creado originalmente para los hombres. El propósito inicial de la condenación eterna era castigar a esos seres espirituales que con pleno conocimiento de la gloria eligieron la rebelión. Su condenación es definitiva. A diferencia de los hombres que tienen acceso a la gracia y al arrepentimiento, los ángeles caídos no tienen oportunidad de retorno. No hay salvación para ellos, porque su caída fue a plena luz. No por ignorancia, sino por decisión consciente y absoluta. Vieron el rostro de Dios, y aún así se volvieron contra Él. 2 Pedro 2:4 lo afirma con firmeza. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ese juicio es tanto presente como futuro. Presente porque muchos ya están presos en regiones espirituales oscuras, limitados en su acción. Futuro, porque llegará el día del juicio y en ese día serán arrojados definitivamente al lago de fuego, como declara Apocalipsis 20:10. Es interesante notar que, aún sabiendo esto, estos espíritus siguen activos. En Mateo 8:29, cuando Jesús expulsa a los demonios de 2 hombres gadarenos, ellos preguntan: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ellos conocen su fin, saben que no escaparán, y aún así luchan contra Dios y su creación con todo lo que tienen. Esto nos muestra que la rebelión espiritual no es solo un acto, es un estado. Un espíritu que se corrompe completamente vive fuera de la verdad, aun sabiendo su destino. Esa es la esencia de la maldad espiritual, una oposición absoluta y continua al reino de Dios. Pero hay algo aún más poderoso en esta realidad. Dios es justo, su justicia no falla ni fallará. Y el hecho de que los ángeles caídos serán juzgados nos asegura que toda maldad será confrontada. Todo engaño será desenmascarado. Toda injusticia espiritual será corregida. No hay lugar para la neutralidad en la eternidad. Aquellos que eligen seguir el reino de la luz deben posicionarse con claridad. Porque lo que vemos en este tema es que la rebelión tiene consecuencias eternas. Y la obediencia también. Y hay una verdad aún más impresionante. Pablo dice en 1 Corintios 6:3 que los santos un día juzgarán a los ángeles. Eso significa que aquellos que hoy sufren, resisten, se mantienen fieles, incluso en medio de la guerra espiritual, participarán en el juicio de esos mismos seres que los tentaron, atormentaron y engañaron. Esta es una promesa que lleva honra, justicia y propósito. Dios está formando un pueblo que no solo será salvo, sino que también reinará con él. Un pueblo que tendrá parte en la restauración de todas las cosas, incluso en la condenación del mal que comenzó desde antes de la fundación del mundo. El juicio de los ángeles caídos no es solo una sentencia distante, es un recordatorio vívido de que nada escapa a los ojos del Señor y de que todo dolor, toda lucha y toda opresión tienen fecha de vencimiento, porque el mal no es eterno, Dios lo es. Si has llegado hasta aquí, debes saber, esto no es común. Pocos tienen suficiente sed como para llegar al final de una palabra tan densa, profunda y reveladora como esta. Y por eso quiero felicitarte. Formas parte de un grupo raro, los que no huyen de la verdad, sino que la buscan con valentía. Hoy, no solo escuchaste sobre la rebelión de los ángeles caídos, entendiste lo que está en juego. Hay una guerra invisible en marcha y tu alma es el territorio. Pero también escuchaste sobre justicia, autoridad y redención, sobre un Dios que no solo condena el mal, sino que levanta a los humildes para reinar con él. Como señal de que llegaste hasta aquí, comenta esta frase: la luz venció en mí, y en ella permaneceré. Así sabré el nombre de los escogidos, que llegaron hasta el final de esta jornada. Compartir este video es más que difundir contenido. Es difundir discernimiento espiritual, abrir los ojos de alguien que tal vez esté ciego. Suscribirte a este canal es como mantener una antorcha encendida en medio de las tinieblas de Internet. Son acciones simples, pero con impacto eterno. Sigue firme. Dios te está preparando para algo mayor. Este canal existe para fortalecerte y equiparte. Así que regresa, mira más, profundiza más. Permanece en la luz. Ahora respira hondo.
Cierra los ojos por un momento. Deja que el Espíritu Santo ministre a tu corazón. Siente su presencia ahí, ahora. Señor, gracias por esta jornada, por tu luz, tu palabra, tu justicia. Que todo aquel que escuchó este estudio sea guardado, edificado y lleno de discernimiento. Que la verdad libere y que venga tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.